Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Ya saben, para la asistencia necesito que enciendan sus cámaras para que pueda ver si están presentes. Por ahí veo a la compañera que se acaba de adherir al grupo, a Andrea y Carlos, que tienen desactivada su camarita. También Gaby, bienvenida, pero no ha activado su cámara. Entonces de favor las encienden para que podamos ver que están presentes. Hace rato tuve que llamarle la atención a un compañero porque pues no tenía la cámara encendida, para que supuestamente yo no me diera cuenta que no estaba presente, y dije, bueno, lo permití, y al final cuando pues le realicé una serie de preguntas, pues no supo qué contestarme, porque obviamente, aunque aparentemente estaba ahí, no estaba escuchando la clase. Entonces pues más que nada es en ese sentido, para que yo pueda saber que realmente primero me están escuchando y que no están haciendo otra cuestión. Bien, entonces el día de hoy vamos a analizar el tema que lleva por nombre conceptos fundamentales del derecho procesal penal. Ya con antelación, durante nuestra primera sesión estuvimos analizando que en la teoría general del proceso, a lo largo de la historia, se han manejado diferentes conceptos que se consideran que son fundamentales o de mayor importancia para nuestra asignatura. Y dentro de estos conceptos fundamentales se hace referencia, por ejemplo, al concepto de acción, al concepto de jurisdicción, al concepto de proceso, procedimiento. Y vamos a decir que buenas tardes. Dentro de las posturas más aceptadas por la doctrina está la que nos hace alusión a tres conceptos fundamentales. ¿Cuáles son estos? El relativo a la acción, el relativo a la jurisdicción y el relativo al concepto de proceso. ¿Sí? No obstante lo anterior, yo considero que se pueden tomar en consideración otros componentes o elementos que, desde mi muy particular punto de vista, son indispensables o fundamentales para entenderlo. Primero, lo que es el derecho procesal y por supuesto la diferencia entre lo que es el proceso, el procedimiento. Entonces, para mí es indispensable o fundamental conocer el concepto de competencia. ¿Sí? Es un concepto fundamental. Sin embargo, algunos autores no hacen referencia a Incluso cuando yo les di el concepto de competencia, si recuerdan, dijimos que la competencia es la base de la jurisdicción. Porque si un órgano no tiene competencia, pues no puede declarar o decir el derecho. Decíamos que la competencia es la capacidad, ¿verdad, Tomás? O la facultad que tiene el órgano para conocer de un asunto determinado, con base a criterios que están previamente establecidos en la ley, como el territorio, el grado, la cuantía. ¿Sí? Si no soy competente, entonces no puedo tener jurisdicción, es decir, no puedo decir el derecho. Entonces, yo considero que la competencia también forma parte de estos conceptos fundamentales. Algunos nos hacen referencia a la acción como ese derecho subjetivo que tienen todas las personas o los gobernados para poner en movimiento la maquinaria estatal. Pero habíamos dicho que así como el actor o el demandante, como dicen algunos autores, tiene el derecho de poner en movimiento al órgano, también el demandado tiene el derecho a oponerse, ¿verdad? O a defenderse de la acción intentada por el actor. Y entonces surge otro concepto que desde mi punto de vista es fundamental y que se llama
la excepción, es decir, ese derecho subjetivo que tiene el demandado para oponerse o resistirse a la acción intentada por el actor. Entonces, atendiendo a mis propias teorías, porque ya saben que yo siempre hago mis propios materiales, para mí los conceptos fundamentales en este caso, de lo que es la teoría general del proceso no son 3, para mí son 5. ¿Cuáles son? La acción, es decir, el derecho público subjetivo con que cuenta el gobernado para poner en marcha al órgano jurisdiccional. ¿Y cuál es la finalidad? Que dirima o resuelva una controversia entre dos sujetos con intereses litigiosos o contradictorios, ¿no? Ya habíamos analizado el concepto de litigio, y el litigio dijimos en su momento que es un conflicto de intereses, o sea, intereses antagónicos, porque uno va a solicitar que una persona haga o deje de hacer un determinado comportamiento, y la parte demandada se va a oponer, ¿verdad? O se va a resistir a dar cumplimiento con determinada obligación, o no va a querer dejar de hacer. Y entonces es cuando surge un litigio ante un órgano jurisdiccional. El segundo elemento es la competencia. Hace rato incluso les di un concepto de competencia, es decir, el ámbito o esfera o campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus funciones. Y entonces incluso Tomás nos comentó la semana anterior una experiencia personal donde un elemento de policía que no tenía competencia para imponerle una sanción, se le impone, y no tenía competencia en virtud de que estaba fuera de su circunscripción territorial en base al territorio, era una autoridad federal, sin embargo le estaba aplicando una sanción dentro de una circunscripción donde era competente una autoridad local. Pues hablamos de una falta de competencia en razón del territorio. Incluso también podemos hablar en razón del fuero. Acuérdense que cuando hablamos del fuero como criterio para fijar la competencia, debemos distinguir entre aquellas faltas que atentan contra la federación y las faltas que atentan contra el interés público, pero dentro de una entidad federativa, ¿sí? Ahora, ¿qué otro elemento debemos tomar en consideración como concepto fundamental? Ya lo habíamos comentado, el relativo a la jurisdicción, entendiendo por jurisdicción como la facultad que tienen los órganos del Estado, obviamente encargados de administrar justicia, para declarar o decir el derecho a través de ¿qué? De una resolución o sentencia. Y ojo, no hay que confundirlo con el territorio, como normalmente lo confunden muchos, ¿sí? Es que se sale de mi jurisdicción. No, se sale de tu demarcación territorial. Acuérdense, el territorio es el ámbito espacial o geográfico donde válidamente puede ejercer su competencia una autoridad. Si estamos hablando, por ejemplo, de una falta federal, pues la misma se tiene que cometer en lo que es considerado como territorio federal, ¿sí? Y entonces, ¿quién sería la autoridad competente para aplicar esa sanción? Pues precisamente en base al fuero, una autoridad federal. Pero si la falta se comete dentro de la demarcación territorial de una autoridad del orden común, pues quien me tiene que sancionar precisamente es la autoridad local a la que le corresponda aplicar la sanción en base al territorio y al fuero. ¿Y qué fue lo que ocurrió con Tomás? Lo sanciona una autoridad federal, pero dentro del ámbito del orden común. ¿Qué es lo que hace Tomás? Promueve el juicio de nulidad. Y como la autoridad que le impuso la sanción no era la competente, se declara la invalidez de la misma. Y entonces
queda insubsistente. Y creo que Luz me preguntaba, oiga, ¿y qué pasa en esos casos? ¿Queda impune la conducta aun y cuando Tomás haya actuado de manera contraria a derecho? Sí, porque la autoridad se extralimitó en sus funciones, no era la competente para emitir esa sanción. Entonces hay un principio básico que se llama principio de legalidad. Para los que ya estuvieron conmigo en su momento. Ah, no es cierto, ustedes no. Les están dando derecho constitucional apenas, ¿verdad? Ahí van a ver un principio constitucional que se llama principio de legalidad. Y este principio de legalidad pues tiene que ver con la competencia constitucional. Dice lo siguiente: mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, la autoridad solamente puede hacer aquello que le esté permitido. Y entonces este es el fundamento, ¿verdad?, para la competencia. O sea, para que yo pueda emitir un acto de autoridad y sancionarte, debo ser competente. Luego entonces, si no cubro con este requisito, hablando de órganos jurisdiccionales, pues no puedo decir el derecho. Luego, el cuarto concepto fundamental sería el relativo al proceso. Ya les había dado también un concepto de lo que es el proceso. Y vamos a entender por proceso al conjunto de actos coordinados que se ejecutan ante el órgano jurisdiccional del Estado, al que se le solicitó la intervención para que mediante la aplicación del derecho, pues obviamente se pronuncia al respecto y determine a quién le asiste el derecho al caso concreto. Y el quinto elemento fundamental sería el relativo a la excepción. ¿Y qué es una excepción? Ya lo habíamos comentado. Es el derecho público subjetivo con que cuenta el demandado para oponerse a la acción que intenta el actor. Entonces, estos son los 5 conceptos fundamentales, tanto del derecho procesal como de la teoría general del proceso, que nosotros debemos tener presentes. Cada uno de ellos los vamos a analizar a continuación. Es un tema bastante extenso, como ahorita se van a dar cuenta. Por lo tanto, el día de hoy solamente nos vamos a limitar a analizar el tema relativo a la acción, ¿sí? No nos va a dar tiempo de ver la competencia, la jurisdicción, las excepciones, porque ahorita solamente les di una panorámica general. Pero ahorita que empecemos a estudiar lo relativo a las acciones, pues van a ver que es un concepto bastante complejo. Bien, ahora sí, si gustan anotar, vamos a empezar por determinar qué es la acción, ¿sí? Bien. Es el derecho potestad facultad o actividad mediante la que un sujeto provoca la función jurisdiccional.
Ojo, desde luego el concepto de acción tiene múltiples formas de concebirse. Incluso nosotros vimos una en derecho penal. Cuando hablábamos de la acción, hablábamos, por ejemplo, de un movimiento corporal, ¿se acuerdan? Tendiente a producir un resultado. Pero el concepto que realmente nos interesa es desde el punto de vista estrictamente procesal, entendiéndose por un derecho que tiene toda persona que es sujeta de derecho para incentivar o poner en movimiento al órgano jurisdiccional. ¿Y qué es un órgano jurisdiccional? Ya lo habíamos comentado. Aquellos órganos que se encargan de dirimir o resolver controversias mediante una resolución o sentencia. O sea, aquellos que se encargan de administrar la justicia, ¿sí? Y que no necesariamente debemos relacionarlo con el juez, porque ya vimos que tenemos diversos tipos de tribunales. ¿Se acuerdan que en su momento les dije, tenemos tribunales judiciales, los que pertenecen al poder judicial? Por eso se llama, tenemos un tribunal superior de justicia, donde tenemos jueces penales, civiles, ¿sí? De lo familiar, ahora hasta jueces de lo laboral, ¿no? Tenemos tribunales administrativos, ¿sí? Que no pertenecen al poder judicial, pero que son tribunales porque emiten resoluciones que reciben el nombre de sentencias. Y entonces ahí tenemos al Tribunal de Justicia Administrativa, tanto federal como de las entidades federativas. Tenemos tribunales del trabajo, aunque ya están casi en vía de extinción, las juntas de conciliación y arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Tenemos tribunales agrarios, tampoco pertenecen al poder judicial, pertenecen al poder ejecutivo, pero administran justicia en materia ¿qué? Agraria, ¿sí? Entonces no cometamos el error de que hablar de tribunales necesariamente lo relacionemos con el poder judicial, porque ya vimos, tenemos diversas especies de tribunales. Entonces tenemos tribunales judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo, ¿sí? Son los diferentes tipos de tribunales que tenemos, y la propia ley de amparo nos habla de estas 4 especies de tribunales. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, entonces decíamos que la palabra acción puede ser vista desde distintas matices. Sin embargo, la que más nos interesa es en el sentido procesal y se entiende como un sinónimo de derecho. También se le relaciona con la pretensión. ¿Alguien recuerda qué establecimos que se entiende por pretensión? ¿No? Decíamos que la pretensión es la solicitud de que se someta el interés ajeno al nuestro. ¿Ya se acordaron? Entonces, cuando yo acudo ante el juez, lo que le estoy pidiendo es que mi interés esté por encima del de mi contrario, ¿verdad? Por eso incluso hay un apartado que se llama pretensiones, ¿o no es? Dime si es cierto o no, Gabriela. En las demandas, ¿no has visto una que dice pretensiones? Y entonces, ¿qué dice? Vengo a demandar de fulano de tal las siguientes prestaciones: la disolución del vínculo matrimonial, el pago de alimentos, por ejemplo, el pago de gastos y costas. Estas son las pretensiones, o sea, lo que yo pretendo que me conceda el juez. Claro, ya en el juicio se tendrá que demostrar si tengo o no razón y si me las van a conceder, pero eso es lo que yo
pretendo, ¿verdad? Y también se le relaciona al concepto acción con el término demanda. ¿Por qué? Porque la acción se materializa precisamente a través del escrito de demanda, ¿sí? Normalmente un proceso o juicio se va a iniciar con la presentación de una demanda, ¿sí? Materia familiar, ¿cómo inicia una controversia? Pues a través de la presentación de demanda. Hablamos de alimentos, por ejemplo, la solicitud de la disolución del vínculo matrimonial, que propiamente no es una demanda, es una petición, porque se supone que dicen que no hay un conflicto, que únicamente lo que estoy haciendo es solicitar unilateralmente la disolución del vínculo. Pero bueno, ya estamos metiéndonos en otras cuestiones. En materia laboral, con la presentación también de la demanda, ¿no? Inicia el juicio laboral. En materia mercantil, igual con la presentación de la demanda. En materia administrativa, el juicio de nulidad, como el que promovió Tomás, ¿con qué inicia? Con la presentación de la demanda. Entonces, ¿cómo materializo mi acción o ese derecho público subjetivo para poner en movimiento la maquinaria procesal? A través de mi escrito de demanda. Y entonces a lo mejor Gabriela dice, oiga, espéreme, ¿y qué pasa en la materia penal? Ahí no hay demanda, ¿o sí? Y entonces, ¿cómo se materializa la acción? Con una denuncia, ¿no? Bueno, la denuncia, la querella o su requisito equivalente. O sea, finalmente es ella el ejercicio de una acción. Solo que acuérdense, debo distinguir el procedimiento penal del proceso, ¿sí? Porque acuérdense que dijimos que en materia penal el procedimiento es el todo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y con qué inicia el procedimiento penal? Con la denuncia o la querella, pero todavía no inicia el proceso. ¿Cuándo inicia el proceso? Ya habíamos explicado. Con la solicitud de la audiencia inicial. ¿Perdón? Decía cuando ya se lleva ante una autoridad. Ante el juez de control, ¿sí? Entonces, en materia penal el proceso no inicia con la denuncia o querella. Comienza con la celebración de la audiencia inicial, y así nos lo dice tanto la Ley de Amparo como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos dice, el proceso penal comienza con la celebración de la audiencia inicial. Entonces, normalmente todos los procesos van a iniciar con el escrito de demanda, excepto en materia penal. Entonces, ¿con qué inicia el proceso en materia penal? Con la celebración de la audiencia inicial, ¿sí? Ante el juez de control. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces decíamos que el término acción por regla general se relaciona entonces con esta facultad que nosotros tenemos para provocar la actividad de los órganos jurisdiccionales. Pues se le considera como un poder jurídico, vamos a decirlo así, que tiene todo individuo para en su momento acudir ante el órgano jurisdiccional y solicitar una determinada pretensión. Ahora, ojo, mi pretensión puede estar fundada o puede ser infundada, y eso no va a afectar de ninguna manera la naturaleza de la acción. ¿Esto qué implica? Que los gobernados pueden promover acciones aun y cuando tengan una idea errada, es decir, estén bajo una falsa apreciación de la realidad y consideren que les asiste el derecho.
pero finalmente una vez que ya se desahogó el proceso, pues el juez puede resolver que no le asiste el derecho, y eso no implica que se altere la naturaleza jurídica de la acción. Entonces, esté fundada o no mi acción, con el simple hecho de que yo la ejercite, voy a poner en movimiento al órgano jurisdiccional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Entonces, queda claro que por regla general, entonces, el proceso comienza con la presentación de la demanda, ¿sí? Pero tengo mi excepción. Materia penal. En materia penal, como no tenemos una figura que se llama demanda, sino que hay una etapa previa, hay un procedimiento, ¿no?, que se llama etapa de investigación, donde voy a formular una denuncia o querella, donde el Ministerio Público tiene que recabar lo que se llaman datos de prueba, es decir, indicios para sustentar la existencia del hecho que se considera delito y la probable intervención de un sujeto. Entonces, una vez que reúne estos requisitos, entonces ejercita, ¿cómo se llama? La acción penal, ¿verdad? Así se llama, la acción penal. Entonces, ¿qué implica? Que en materia penal, por regla general, el titular de la acción, ¿quién es? ¿El gobernado o el Ministerio Público? No me hagan nada más así. Díganme. Yo tengo una duda. Ajá, a ver. ¿Fue Luz o Gabriela? No tiene nada que ver con lo que preguntó. Pero, por ejemplo, dice que nada más, que todo se lleva después de una demanda. En caso de un juicio, no sé, electoral, también lleva primero un proceso y después ya se lleva un juicio, ¿no? ¿O es primero el juicio? Obviamente la materia electoral también inicia con una demanda. ¿Sí? Y obviamente quien resuelve es el tribunal, pero más bien tú te has de referir a las contiendas que se presentan primero, donde el INE tiene que resolver una determinada situación y se da un hecho, y eso te da la pauta para que después presentes la demanda contra la resolución que emita la autoridad, ¿sí? Pero como tal, en materia electoral también el proceso como tal iniciaría con la presentación de la demanda. Por eso debemos distinguir entre procedimiento y proceso. Otra excepción también se da en materia administrativa para los que son servidores públicos. Normalmente, tratándose de faltas administrativas que son consideradas como no graves, nunca se apertura un proceso, sino se lleva a cabo un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Recordemos que el procedimiento de responsabilidad de servidores públicos trató de homologarse al procedimiento penal. Entonces vamos a tener una autoridad investigadora. Vamos a homologarlo a lo que es el Ministerio Público, donde Luz, como ciudadana, acude y presenta una denuncia en contra de un servidor público porque incurrió en un hecho considerado como una falta administrativa. ¿Sí? Conoce el órgano investigador, integra, y si considera que hay elementos, entonces formula una figura que se llama el informe previo de responsabilidad administrativa. Esto, hagan de cuenta que es el homólogo al ejercicio de la acción penal, y entonces se turna el asunto ante otra autoridad que se llama la autoridad sustanciadora, que es vamos a decir que tiene la función como de juez en algunos casos, no en todos. Si es una falta no grave, resuelve la autoridad sustanciadora, que fíjense bien, sigue siendo una autoridad administrativa, pero que desarrolla procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Es decir, materialmente es un órgano con funciones jurisdiccionales, pero que no pertenece al Poder Judicial,
Sin embargo, declara o dice el derecho. Por eso siempre les he hecho énfasis de que todo esto no solamente aplica a los procesos, sino también a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Este es un claro ejemplo. Si la conducta no es grave, resuelve la propia autoridad administrativa. Pero ¿qué creen? Que si la conducta es grave, me dice que la autoridad substanciadora tendrá que remitir el asunto ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y entonces ahí ya no estamos hablando de un procedimiento. ¿De qué estamos hablando? De un proceso, ¿verdad? Porque ya intervino entonces un tribunal, en este caso el Tribunal de Justicia Administrativa, que es el que va a emitir la resolución de fondo donde me diga si hay responsabilidad o no, y en su caso le impondrá su sanción respectiva al funcionario público. Entonces, la regla general, si se dan cuenta, es que el proceso inicia con la demanda, pero hay sus excepciones. ¿Cuáles son? Ya lo vimos: materia penal, materia de responsabilidad de servidores públicos. ¿Sí? Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esos procedimientos que substancian las autoridades administrativas, como por ejemplo los juzgados cívicos? Ahí tampoco hay una demanda, pero también tengo que ejercer una acción. ¿Y cómo se llama esa acción? ¿Perdón? Por faltas, ¿no? Sí, pero como tal no presento una demanda. ¿Qué es lo que formulo entonces? Una denuncia, una queja. El nombre puede variar dependiendo del ordenamiento que esté aplicando. Por ejemplo, hablando de justicia cívica, nos habla del procedimiento de queja. Y entonces refiere la Ley de Cultura Cívica que las personas podrán presentar quejas en forma oral o escrita ante el juez cívico cuando consideren que las mismas son constitutivas de una presunta falta administrativa, y el juez tendrá que valorar si con los elementos que aportó, en este caso el quejoso, se desprende que hay una posible infracción administrativa, y si así lo es, entonces girará citatorio al presunto infractor. Pero finalmente siempre requerimos del ejercicio, ¿verdad?, de un derecho público subjetivo para poner en marcha al órgano jurisdiccional. En este caso, el juez cívico propiamente no es un tribunal, porque no se le reconoce esa calidad. Sin embargo, substancia procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Es una autoridad materialmente jurisdiccional. ¿Por qué? Porque formalmente no es un tribunal, es decir, la ley no le reconoce la calidad de tribunal, pero en la práctica emiten resoluciones que dirimen o resuelven controversias. Y entonces siempre ponemos el ejemplo donde Gabriela va y se queja de su vecina porque causa ruidos o le tira basura fuera de su domicilio, permite que su perro defeque en su entrada. Entonces tenemos hechos que aparentemente son constitutivos de infracción, y Gabriela ejerce, ¿verdad?, su acción, ejerce su derecho público subjetivo y acude ante el juez cívico. Pone en marcha, ¿verdad?, la maquinaria jurisdiccional. El juez entra al estudio de los hechos, dice sí, si hay elementos, entonces giro citatorio para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación. Primero las van a ¿se acuerdan que vimos los medios alternativos de solución de controversias y hablábamos de la mediación, hablábamos de la autotutela, la autocomposición? ¿Se acuerdan? La heterocomposición. Y entonces primero la van a invitar a que avenga sus intereses y resuelva el conflicto de manera
amistosa a través de una conciliación. Si no se llega al acuerdo, entonces dice el juez, bueno, se acaba la conciliación y aperturamos la audiencia de responsabilidad. Ahora sí, Gabriela, acredítame lo que dices, porque no se trata nada más de decir, es que ofrezco entonces el video donde se puede observar que está permitiendo que su perro defeque y orine afuera de mi entrada, o va y me tira basura. Independientemente de ello, le tiene que dar el uso de la voz a la presunta infractora para ver si acepta o niega, y ya se pueden dar estas figuras que hablábamos de la autotutela, ¿verdad? La autocomposición, que puede ser unilateral, bilateral, ¿verdad? Y habíamos visto que incluso en ese tipo de procedimientos el presunto infractor puede aceptar su responsabilidad y decir, ok, sí, pues ni cómo lo niego, ¿no? Ahí está el video, se observa lo que estoy haciendo, acepto mi responsabilidad, por lo tanto, juez, te solicito me impongas la mínima de las sanciones. Y esto también habíamos visto, se puede observar en el proceso penal, ¿verdad? Donde puedo someterme como imputado a un juicio abreviado, donde voy a aceptar mi participación en el hecho, voy a aceptar ser juzgado con los datos de prueba que ofertó el Ministerio Público. ¿Y qué beneficio voy a obtener? Pues posiblemente que se me ponga una sanción mínima y pueda obtener algún beneficio, como pudiera ser una libertad condicional. En materia civil vimos otra figura similar que se llama allanamiento, ¿se acuerdan? Cuando la parte demandada se adhiere a las pretensiones de la parte actora, y entonces son formas de autocomponer el conflicto. Pero para que se pueda llevar a cabo todas estas cuestiones de las que estamos mencionando, forzosamente tiene que haber el ejercicio de una acción, es decir, ese derecho público subjetivo a través del cual se pone en marcha o en movimiento al órgano jurisdiccional. Por eso el primer elemento fundamental de la teoría general del proceso y del derecho procesal es la acción. Es más, me atrevería a decir, y así como dijimos en su momento, que sin competencia no hay jurisdicción, sin acción no puede haber jurisdicción, ¿verdad? Es decir, si Miguel no acude ante la autoridad a formular ese requisito de procedibilidad, jamás se pondrá en marcha, ¿verdad?, la maquinaria jurisdiccional. ¿Entienden entonces la importancia, la trascendencia de lo que es la acción? Si no hay acción, no hay proceso, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, así como mencionamos que por regla general el proceso inicia a través de lo que es la presentación de la demanda, decíamos, en ciertas materias hay sus excepciones, la materia penal, la materia administrativa. Por ejemplo, en materia penal, ¿cómo inicia el procedimiento? Hace rato dijo Gabriela, pues a través de la denuncia o la querella. Y es correcto. Pero cuando estamos hablando de una investigación sin detenido, es decir, no hay una detención flagrante. Pero ¿qué sucede entonces si detienen al imputado en el momento de estar ejecutando el hecho? La policía podrá detenerlo, ¿verdad? Y de inmediato lo pondrá a disposición del Ministerio Público, y entonces se inicia el procedimiento penal. Lo mismo puede suceder en materia administrativa. Sorprenden a Carlos orinando en la vía pública.
¿qué va a hacer el policía? Va a proceder a detenerlo, ¿verdad? Y lo tiene que llevar de inmediato ante el juez. ¿Quiere preguntar algo, Miguel? ¿No? Entonces, no, iba a decir que lo llevan ante el juzgado cívico, ¿no? Así es, sí, porque está cometiendo una presunta falta administrativa. Entonces, en materia penal y en materia administrativa no solamente se va a poner en marcha la maquinaria estatal a través del ejercicio de la acción, también puede derivar de una detención flagrante. Perdón, Tomás. Y si fuera el otro Carlos, y si fuese el caso del otro Carlos, que es funcionario, ¿ante qué autoridad se remite? Bueno, ahí tendrían que presentar su denuncia ante su órgano de control interno, que en este caso son las comisiones de honor y justicia de las secretarías de seguridad ciudadana. Antes se les llamaba Consejo de Honor y Justicia, ahora son Comisiones de Honor y Justicia, y es el homólogo a lo que es la Contraloría Interna en otras dependencias. Entonces, si vemos, hay ciertas reglas que cambian de un procedimiento, de un proceso a otro. Entonces, en conclusión, por regla general, el proceso entonces inicia con la presentación de la demanda. Esto nos lo robustece, por ejemplo, el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, el cual expresamente me refiere lo siguiente, dice: toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda, en la cual se expresarán, bueno, y ya me dice cuáles son los requisitos que debe contener la demanda. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cualquier contienda judicial en materia civil o mercantil inicia con una demanda. Si no hay demanda, no puedo hablar de proceso o de juicio, ¿verdad? Entonces jamás se va a aperturar el proceso. Y entonces es cuando tengo que distinguir, por ejemplo, entre lo que es la mal llamada jurisdicción voluntaria y lo que le llaman la jurisdicción contenciosa. La jurisdicción voluntaria, ¿por qué dicen mal llamada? Porque propiamente no hay una contienda. ¿Qué implica? Que al no haber contienda, no hay un litigio. Y al no haber litigio, el juez no puede declarar o decir el derecho. Entonces, propiamente, no hay un proceso. Y nos dicen la jurisdicción contenciosa. Como su nombre lo indica, hay un conflicto o un choque de intereses. Entonces, algunos autores dicen: no, yo prefiero no llamarle jurisdicción voluntaria. Yo voy a hablar de solicitud unilateral, porque no hay contienda. Ejemplo, la solicitud unilateral de la disolución del vínculo matrimonial, vulgarmente conocido como divorcio incausado. O sea, no hay conflicto, no quiero entrar en debate a si quieres o no divorciarte, simple y sencillamente estoy solicitando la disolución del vínculo. Entonces es una solicitud unilateral, no hay conflicto. Por eso es que el juez, se conteste o no la solicitud, declara la disolución del vínculo. Si hay otras controversias, esas se resuelven en vía incidental, para lo cual entonces ahora sí tengo que presentar, como lo señala el artículo 255, una
demanda, donde sí voy a plantear una contienda de carácter judicial. Le doy lectura otra vez al 255. Dice: toda contienda judicial principal o incidental principiará por demanda. Entonces, aun y cuando se trate de una cuestión incidental, ya les había dado un concepto de incidente. El incidente es una cuestión accesoria a un asunto principal. Vamos a hablar, por ejemplo, del divorcio. ¿Cuál es la cuestión principal? Pues que estoy solicitando la disolución del vínculo matrimonial. Esa es la cuestión principal, como refiere el código. ¿Y cuál sería la cuestión incidental? Pues lo accesorio. ¿Y cuál es lo accesorio? Lo relativo a los alimentos, la guardia y custodia de los menores y la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces eso lo voy a resolver a través de una demanda incidental. O sea, se resuelve por secuela separada. ¿Sí? Ahora, en materia laboral, ya lo habíamos comentado, también la contienda laboral o el proceso laboral empieza con la demanda. Tratándose de la justicia administrativa, también se inicia con una demanda. Sin embargo, ya vimos, tratándose de la materia penal, el proceso no comienza con una demanda, sino comienza con la celebración de la audiencia inicial ante el juez de control, y precisamente mediante el ejercicio de la acción penal. ¿Por parte de quién? Del Ministerio Público. Y todo parece que ya no hay problema. Pero ¿qué creen? Existe otra figura. Resulta que actualmente debemos distinguir entre acción penal pública y acción penal privada. Entonces dice Gabriela, ¿y eso cómo se come? ¿O qué es eso? Bueno, la acción penal pública, ya dijimos, su titular es el Ministerio Público. ¿Sí? ¿Y cómo la ejerce? Precisamente cuando solicita la celebración de la audiencia inicial. ¿Pero qué creen? Que tanto la Constitución Federal como el Código Nacional de Procedimientos Penales contemplan una figura que se llama la acción penal privada, tratándose de delitos, sobre todo que se persiguen de querella, es decir, a petición de parte, y donde el afectado, o sea, la víctima o ofendido, sin necesidad de acudir ante el juez de acudir ante el Ministerio Público, acude de manera directa ante el juez de control. Sí, entonces en México actualmente debemos distinguir entre acción penal pública y acción penal privada. ¿Cuál es el fundamento? El artículo 21 constitucional me dice lo siguiente, el párrafo segundo me dice lo siguiente: el ejercicio de la acción penal ante los tribunales competentes corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Entonces me está hablando de dos tipos de acción penal: la acción penal pública, cuyo titular es el Ministerio Público, y la acción penal privada, o también se le conoce como acción penal de los particulares. ¿Sí? Pero me dice la ley
Y en este caso, ¿cuál es la ley que regula cuándo puedo ejercer o no esa acción penal privada? Precisamente es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Fíjense bien, artículo 426 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acción penal por particulares. Dice: el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, pero podrá ser ejercida por particulares que tengan la calidad de víctima o ofendido en los casos y conforme lo dispuesto en este código. Luego el artículo 428 me dice lo siguiente: supuestos y condiciones en los que procede la acción penal por particulares. La víctima o ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, es decir, prisión o multa, por ejemplo, sea distinta a la privativa de la libertad, o cuya punibilidad máxima no exceda de 3 años. O sea, me está dando varias hipótesis. La primera es que sea delitos de querella, es decir, a petición de parte. 2. Dice cuya penalidad sea alternativa, es decir, si me dice prisión o multa, es una sanción alternativa porque es una o la otra. O me dice distinta a la privativa de la libertad. Por ejemplo, una multa, suspensión de derechos, es distinta a la pena privativa. O cuya punibilidad máxima no exceda de 3 años de prisión. Hay delitos que dice privación de la libertad de 3 días a 6 meses. Entonces estamos dentro de ese rango. No excede de los 3 años, ¿verdad? De los que está haciendo referencia este dispositivo. Dice: la víctima o ofendido podrá acudir directamente ante el juez de control, ejercitando acción penal por particulares en caso de que cuente con datos que permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tal caso, deberá aportar para ello datos de prueba que sustenten su acción sin necesidad de acudir ante el Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, en conclusión, actualmente en México tenemos 2 tipos de acción penal. La acción penal pública, cuyo titular, como ya vimos, es el Ministerio Público, y la acción penal de particulares solamente en los casos que señala la ley. ¿Sí? Ahora les voy a ser honesto, en la práctica muy pocos ejercen la acción penal privada. Normalmente lo que hacen es que presentan su querella ante el Ministerio Público y esta se convierte en una acción penal pública, ¿sí? Pero eso no impide que nosotros podamos ejercer la acción penal privada. Claro, se tienen que cumplir estos requisitos. Y entonces aquí sí se presenta un escrito muy similar a una demanda, donde les ponemos los hechos aparentemente constitutivos de delito y los datos de prueba con el que vamos